Queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones. Sean todos bienvenidos una vez más a El Señor esté con vosotros, un espacio donde cada día nos reunimos para crecer en la fe, conocer mejor las enseñanzas de la Iglesia y descubrir cómo Dios continúa actuando en la vida de quienes ponen su confianza en Él. Hoy los invito a permanecer conmigo hasta el final de este mensaje, porque vamos a reflexionar sobre una realidad que muchas veces está presente en nuestros hogares y sin embargo no siempre comprendemos toda la riqueza espiritual que encierra cuando se vive con verdadera fe. Quiero comenzar compartiéndoles una experiencia que viví hace algunos años en mi parroquia. Es un acontecimiento que jamás he podido olvidar, porque cambió profundamente mi manera de comprender el poder espiritual que el Señor puede manifestar a través de los medios más sencillos que ha puesto al alcance de sus hijos. Una tarde de martes, llegó a mi despacho parroquial una señora de aproximadamente 60 años. Apenas entró, pude ver en su rostro el cansancio, la tristeza y la angustia que llevaba dentro. Lloraba sin poder contenerse mientras sostenía con fuerza una bolsa llena de medicamentos. En sus manos también llevaba un diagnóstico médico que confirmaba que padecía una enfermedad considerada incurable. Los especialistas ya le habían explicado que las posibilidades de recuperación eran muy limitadas y que el panorama no era alentador. Sin embargo, debo decirles que aquello no fue lo que más me impresionó. Lo que verdaderamente marcó aquel encuentro fueron las palabras que esa mujer pronunció mientras intentaba contener el llanto. Me dijo: Padre, hace 3 semanas fui a ver a una curandera porque varias personas me aseguraron que lo que tenía era consecuencia de un trabajo que me habían hecho. Pensé que allí encontraría ayuda, pero desde ese día todo ha empeorado. Me siento oscura por dentro, ya no logro rezar como antes y tengo la sensación de que Dios me ha abandonado. Aquella mujer no alcanzaba a comprender que al buscar ayuda en un lugar equivocado, había abierto una puerta que estaba afectando mucho más que su salud física. Lo que estaba en riesgo era también su paz interior, su relación con Dios y la fortaleza de su vida espiritual. Su sufrimiento era evidente y en medio de esa situación necesitaba volver a encontrar el camino que conduce a la verdadera esperanza. Ese mismo día comenzamos juntos un camino de oración y de confianza en el Señor, acogiendo los medios espirituales que la Iglesia pone al servicio de sus hijos. Lo que ella recibió no fue una solución basada en supersticiones ni en prácticas extrañas. Recibió aquello que la Iglesia desde hace siglos ofrece con fe a quienes desean acercarse nuevamente a Dios. Y puedo decirles que lo que ocurrió después fue profundamente transformador. Con el paso del tiempo, aquella mujer recuperó la salud, recuperó la paz de su corazón y fortaleció nuevamente su vida de fe. Hoy continúa con nosotros, está viva, sirve con alegría en su parroquia y desempeña la misión de catequista, ayudando a otros a conocer al Señor. Lo más sorprendente es que el instrumento que Dios utilizó para iniciar ese camino de sanación era algo que ella ya tenía en su propia casa, algo que probablemente muchos de ustedes también tienen: agua bendita. Y junto con ella, unas sencillas palabras pronunciadas con fe, confianza y un corazón abierto a la gracia de Dios. Por eso, en este mensaje quiero hablarles de una enseñanza que la Iglesia ha conservado desde los primeros siglos del cristianismo. Es una verdad que los santos padres conocían profundamente, que el catecismo de la Iglesia reafirma con claridad y que en estos tiempos marcados por tanta confusión espiritual necesitamos volver a valorar. Vamos a reflexionar sobre el verdadero poder que Dios puede manifestar a través del agua cuando ésta se une a la oración de la Iglesia, a la fe sincera de quien la recibe y a la gracia que solamente el Señor puede conceder.
No voy a hablarles de magia, ni de supersticiones, ni de rituales esotéricos, tampoco de prácticas ajenas a nuestra fe. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza profundamente católica, profundamente bíblica y plenamente apoyada en la tradición de la Iglesia, para comprender cómo Dios puede servirse de un signo tan sencillo como el agua bendita para fortalecer el alma, alimentar la fe y acompañar el camino de quienes buscan vivir bajo su protección y su misericordia. Pero antes, hermanos, necesito pedirles algo. Si este mensaje está tocando su corazón, si sienten que Dios los trajo a este video por una razón, les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay miles de almas enfermas, confundidas, desesperadas, que necesitan esta orientación espiritual, y usted puede ser instrumento de Dios para que este mensaje les llegue. Comparta este video con ese familiar que está sufriendo una enfermedad difícil y ha buscado ayuda en curanderos o en la nueva era. Compártalo con esa amiga que va a limpias espirituales sin saber el peligro que corre. Compártalo con ese hermano que ha perdido la fe y cree que Dios no lo escucha. Puede ser que Dios los está usando en este preciso momento para salvar un alma de la oscuridad y devolverle la esperanza. No subestimen ese poder. Quiero comenzar desde el principio, desde la Sagrada Escritura, porque todo lo que vamos a hablar hoy tiene que estar fundado en la palabra de Dios, no en tradiciones humanas ni en devociones inventadas. En el libro del Génesis, en el primer versículo, antes de que existiera la luz, antes de que existiera la tierra firme, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El agua es el primer elemento que aparece en la Biblia. No es casualidad. Dios, desde el principio de la creación, eligió el agua como lugar de su presencia, como símbolo de vida, de purificación, de comienzo nuevo. Y a lo largo de toda la Escritura, el agua aparece una y otra vez en los momentos más decisivos de la historia de la salvación. Las aguas del diluvio que purificaron la tierra, las aguas del Mar Rojo que liberaron al pueblo de Dios, las aguas del Jordán, donde Naamán fue curado de su lepra, las aguas de la piscina de Betesda, donde Jesús sanó al paralítico, y sobre todo las aguas del Jordán, donde el mismo Jesucristo fue bautizado, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y el Padre habló desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En ese momento, hermanos, el agua quedó consagrada para siempre. Quedó marcada por la presencia de las tres personas de la Santísima Trinidad. Quedó convertida en instrumento de gracia divina, y la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, tomó ese legado sagrado y lo desarrolló en los sacramentales. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1667, nos enseña que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia para santificar las diversas circunstancias de la vida, los tiempos y los lugares, para responder a las necesidades y ocasiones de los fieles y para preparar a los hombres a recibir los frutos de los sacramentos. Y entre todos los sacramentales, el agua bendita ocupa un lugar especial, antiquísimo, venerado, no porque el agua en sí misma tenga poder mágico, sino porque cuando el sacerdote bendice el agua con las oraciones rituales de la Iglesia, invocando el nombre de la Santísima Trinidad, esa agua queda consagrada para ser instrumento de la gracia de Dios en quienes la usan con fe. Ahora bien, hermanos, quiero que entiendan algo importante antes de continuar. Hay una diferencia enorme, radical, entre lo que voy a enseñarles hoy y lo que el mundo del ocultismo ofrece, porque en este tiempo hay muchísima confusión. Hay gente que usa agua con hierbas, agua con sal de brujería, agua con oraciones de santería, agua con conjuros, y lo presentan como si fuera espiritual, como si fuera poderoso, como si fuera bendito. Y hay católicos, buenos católicos, que sin darse cuenta mezclan estas prácticas con su fe.
Yo he visto casos pastorales que me han partido el corazón. Una señora que tenía en su casa una botella de agua que le había dado una santera, convencida de que era agua bendita y que la usaba para bendecir a sus hijos todas las mañanas. Otra persona que fue a un curandero que le hizo una limpia con agua y le cobró una fortuna prometiéndole sanación y que en vez de sanar empeoró espiritualmente. Un hombre que compraba en el mercado esotérico botellas de agua con etiquetas de santos católicos sin saber que esas botellas habían sido preparadas con rituales ajenos a la fe. ¿Cuántas almas se están perdiendo por ignorancia, hermanos? Y no digo esto para asustarlos, lo digo para liberarlos, porque la verdad libera. Y la verdad es esta: el poder no está en el agua en sí misma, el poder está en Dios, el poder está en la fe, el poder está en las palabras que pronunciamos sobre esa agua, en el nombre de quien las pronunciamos y en la disposición del corazón de quien la usa. Y esto nos lleva al corazón de lo que quiero compartirles hoy. Las cinco palabras que no son mágicas, no son un conjuro, no son una fórmula esotérica, son 5 palabras que han estado en el corazón de la oración cristiana desde los primeros siglos. 5 palabras que los santos pronunciaban, que los mártires pronunciaban antes de morir, que las madres susurraban sobre sus hijos enfermos, que los sacerdotes han pronunciado sobre los enfermos en los hospitales, en las camas de muerte, en los momentos de mayor desesperación. Y estas 5 palabras unidas al agua con fe y humildad pueden ser el canal por el que Dios irrumpe en su vida con su poder sanador. Las palabras son estas: Señor Jesús, sáname por tu sangre. Deténganse un momento, no sigan adelante todavía. Quiero que mediten en cada una de estas palabras porque cada una tiene un peso teológico y espiritual enorme, Señor. Esta palabra es una declaración de fe y de autoridad. Cuando llamamos a Jesús Señor, estamos haciendo lo que San Pablo nos enseña en la carta a los Romanos cuando dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Señor en griego Kyrios es el mismo título que los judíos usaban para referirse a Dios, el nombre sagrado. Cuando dice Señor Jesús, estás proclamando su divinidad, estás reconociendo su autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda oscuridad, sobre todo poder del mal. Estás diciendo: tú estás por encima de mi diagnóstico médico, tú estás por encima de mi dolor, tú estás por encima de cualquier maldición, de cualquier trabajo espiritual, de cualquier opresión demoníaca. Tú eres el Señor Jesús. Este nombre, hermanos, no es solo un nombre humano. El ángel Gabriel le dijo a María: lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y los Hechos de los Apóstoles nos dicen con claridad: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. San Pedro lo proclama delante del Sanedrín sin temor: un solo nombre, un nombre que los demonios temen, un nombre ante el que, según San Pablo en la carta a los Filipenses, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando pronuncias ese nombre con fe, con la boca y con el corazón, no estás pronunciando solo 4 letras, estás invocando a una persona viva, resucitada, presente, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Sáname. Esta es la oración más honesta que puede salir de un corazón humano. No es una orden, es una súplica. Es la actitud del leproso que se acercó a Jesús y cayó de rodillas diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Hermanos, Jesús no rechazó a ese hombre, no le dijo que su enfermedad era un castigo,
No le dijo que volviera más tarde, lo tocó, lo sanó. Y quiero que sepan que el mismo Jesús que sanó al leproso, que sanó al ciego de nacimiento, que resucitó a Lázaro, que sanó al paralítico, ese mismo Jesús vive hoy, no ha cambiado. La carta a los Hebreos lo dice con claridad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando dice sáname, no estás hablando a un personaje histórico, estás hablando a alguien que está vivo, que te escucha, que tiene poder para actuar en tu vida ahora mismo por tu sangre. Estas dos palabras son quizás las más poderosas de toda la oración, porque aquí tocamos el misterio central del cristianismo. La sangre de Cristo no es una metáfora, no es un símbolo poético, es la realidad más concreta y más eficaz de toda la historia humana. El libro del Apocalipsis dice que los creyentes vencieron por la sangre del Cordero. La carta a los Hebreos en el capítulo 9 nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón y que la sangre de Jesucristo purifica nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. San Juan en su primera carta nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado, toda enfermedad que tiene raíz espiritual, toda opresión, toda maldición, toda oscuridad, todo lo que el enemigo ha plantado en nuestra vida. La sangre de Jesucristo tiene poder para purificarlo, romperlo, sanarlo. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe que los mártires sellaron con su propia sangre. Esta es la fe que necesitamos recuperar hoy con urgencia. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se usa esta oración con el agua? Quiero ser muy claro y muy práctico. Lo que les voy a explicar no es un ritual mágico, es una práctica de fe que tiene raíces profundas en la tradición católica y que debe realizarse con las disposiciones correctas del corazón. Lo primero es el agua bendita. El agua que van a usar debe ser agua bendita de la iglesia, no agua de botella con sal que les vendió alguien, no agua que alguien bendijo en su casa sin ser sacerdote con las oraciones rituales de la iglesia. Agua bendita que se toma de la pila bautismal o de los recipientes que hay en la entrada de cada iglesia católica. Esta agua ha sido bendecida con las oraciones del ritual romano, invocando el Espíritu Santo sobre ella, consagrándola para el servicio de Dios. Esta agua es diferente, no porque el sacerdote tenga poderes especiales en sí mismo, sino porque la iglesia, en virtud de la autoridad que Cristo le dio, ha pedido a Dios que use esa agua como instrumento de su gracia, y Dios honra esa petición de su iglesia. Hay personas que me preguntan: Padre, ¿puedo bendecir yo mismo el agua? La respuesta es: no del mismo modo en que lo hace un sacerdote con las oraciones rituales, pero sí pueden usar agua bendita de la iglesia y pueden orar sobre ella y pueden ungirse con ella mientras oran, porque el poder no está en la fórmula, sino en la fe y en la gracia que ya está presente en el agua bendecida por la iglesia. Así que mi recomendación práctica es esta: vayan a su parroquia, traigan una botella, un recipiente pequeño y pidan al sacristán o al sacerdote que lo llenen con agua bendita. Si pueden, pidan también que el sacerdote ore específicamente por su intención de sanación. Ese momento ya es en sí mismo una gracia. Lo segundo es la disposición del corazón. Esta es la condición más importante de todas. Sin ella, ningún sacramental funciona, porque los sacramentales de la iglesia no operan ex opere operato como los sacramentos, es decir, no producen gracia automáticamente solo por ser realizados. Los sacramentales producen gracia en la medida de la fe y la disposición de quien los usa, y la disposición correcta del corazón incluye tres cosas esenciales. La primera es estar en gracia de Dios. Hermanos, esto es fundamental. Si hay pecado grave en su vida, pecado mortal que no ha sido confesado, el primer paso no es el agua bendita, el primer paso es la confesión,
porque la confesión es el sacramento de la misericordia, el sacramento de la sanación profunda del alma. El catecismo nos enseña que mediante la confesión Dios no solo perdona los pecados, sino que sana las heridas que el pecado ha dejado en el alma. Y muchas enfermedades que parecen ser solo físicas tienen raíces espirituales que solo la confesión puede tocar. He visto esto en mi ministerio pastoral más veces de las que puedo contar. Personas con enfermedades crónicas que después de una confesión profunda y sincera, acompañada de verdadero arrepentimiento, comenzaron a mejorar de maneras que los médicos no podían explicar. No porque la confesión sea una cura mágica para las enfermedades físicas, sino porque cuando el alma está en orden, cuando la gracia de Dios fluye libremente, el cuerpo y el espíritu responden. Hay un caso que me conmovió profundamente. Un hombre de 58 años que llegó a pedirme la unción de enfermos porque tenía cáncer en etapa avanzada. Mientras hablaba con él para prepararlo, descubrí que llevaba más de 20 años sin confesarse. 20 años con una carga enorme sobre el alma, una traición a su familia, una mentira que nunca había tenido el valor de confesar. Ese día nos quedamos más de 2 horas en el confesionario. Cuando salió lloraba como un niño. Me dijo: Padre, me siento como si me hubieran quitado una piedra del tamaño de una montaña del pecho. Recibió la unción de los enfermos, comenzó la comunión frecuente y aunque su enfermedad siguió su curso médico, vivió sus últimos meses en una paz que asombraba a todos, incluyendo a sus médicos. Y poco antes de morir, me llamó para decirme que estaba listo. Esa es la sanación más profunda, hermanos. La sanación del alma que prepara el camino para lo que Dios quiere hacer con el cuerpo. La segunda disposición es la fe activa, no la fe pasiva que dice, si Dios quiere ya me sanará, sino la fe activa que se levanta, que busca, que persiste, que clama. La fe de la mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años enferma, que gastó todo su dinero en médicos, que nadie había podido sanar, y que un día oyó que Jesús pasaba y se dijo a sí misma, si al menos toco el borde de su manto, quedaré sana. Y se abrió paso entre la multitud con su enfermedad, con su vergüenza social, con su impureza ritual según la ley de Moisés, y tocó el manto de Jesús, y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que de mí ha salido poder. Y a ella le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz, su fe te ha curado. No su enfermedad, no su desesperación, su fe activa, persistente, que se movió a pesar de todos los obstáculos. Esa es la fe con la que deben usar el agua bendita y pronunciar estas 5 palabras. No como si estuvieran repitiendo una fórmula, sino como si estuvieran tocando el manto de Jesús, como si creyeran de verdad en el fondo de su alma, que Él está presente, que Él escucha, que Él puede, que Él quiere. Y la tercera disposición es la rendición total a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, necesito ser honesto con ustedes sobre algo importante. Esta oración no es una garantía mágica de sanación física instantánea. Dios es soberano. Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces la sanación que más necesitamos no es la física, sino la espiritual. A veces Dios permite la enfermedad para acercarnos a Él, para purificarnos, para darnos una misión de sufrimiento redentor como la que tuvo San Juan Pablo II en sus últimos años. Pero lo que sí puedo garantizarles, porque lo garantiza la palabra de Dios, es que esta oración pronunciada con fe y con el corazón rendido a Dios nunca quedará sin respuesta. Siempre habrá una sanación, aunque quizás no sea la que esperamos. Siempre habrá una gracia, siempre habrá un movimiento de Dios en su vida. Ahora, déjenme explicarles cómo realizar esta práctica. Es sencillo, hermanos. No requiere preparativos elaborados ni ceremonias complicadas. Requiere fe y tiempo.
Cada mañana, antes de comenzar el día, tomen el recipiente con agua bendita. Pueden tenerlo en una mesita pequeña junto a una imagen de Jesús o de la Virgen María, junto a un crucifijo. No necesitan un altar elaborado, solo un espacio donde sientan que están en la presencia de Dios. Comiencen haciendo la señal de la cruz con el agua bendita, despacio, conscientemente, no como un gesto automático, sino diciendo cada palabra con plena conciencia en el nombre del Padre, reconociendo a Dios como su creador, su origen, la fuente de toda vida, y del Hijo, reconociendo a Jesucristo como su Salvador, su médico divino, el que tomó en su cuerpo todas las enfermedades de la humanidad y del Espíritu Santo, invocando ao Espírito Consolador. Ele é o que dá vida, é o que sana desde adentro, el que ora en nosotros cuando no sabemos cómo orar. Esa señal de la cruz, hecha con fe y con agua bendita, ya es en sí misma un acto poderoso de fe y de protección espiritual. Luego, con el agua bendita en su mano, pónganse la mano en la parte del cuerpo que está enferma o en el pecho. Si la enfermedad es del espíritu, del alma, de las emociones, y con toda la fe que puedan reunir, digan estas 5 palabras: Señor Jesús, sáname por tu sangre. Pero no solo las digan con la boca, díganlas con todo su ser. Díganlas recordando quién es Jesús. Díganlas recordando lo que hizo en la cruz. Díganlas recordando los milagros que hizo durante su vida pública. Díganlas como si estuvieran en Cafarnaúm, frente a Él, mirándolo a los ojos. Díganlas con llanto si sienten ganas de llorar. Díganlas con gratitud si sienten paz. Díganlas con insistencia, sienten que el cielo está en silencio, porque el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Es el silencio del Padre que espera que su Hijo insista, que su Hijo crezca en la fe, que su Hijo aprenda a depender de Él completamente. Y después de estas 5 palabras, quédense en silencio un momento. Escuchen, no esperen una voz audible necesariamente, aunque a veces Dios habla de maneras que solo el corazón puede percibir, pero estén abiertos, estén disponibles y luego continúen su oración con lo que les salga del corazón. Pueden añadir: Jesús, confío en ti. Jesús, me rindo a tu voluntad. Jesús, sana lo que necesita ser sanado en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Jesús, líbrame de todo lo que se opone a tu gracia en mi vida. Esta práctica realizada con fidelidad, con constancia, con fe, puede convertirse en uno de los momentos más importantes de su día espiritual. No porque sea una técnica poderosa, sino porque es un momento de encuentro real con Jesucristo vivo. Pero hermanos, quiero que entiendan algo más. La sanación que Dios quiere darles es integral, no solo del cuerpo. Cuando hablamos de sanación en el sentido cristiano más profundo, hablamos de la sanación de todo el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Y esto me lleva a hablar de algo que en mi ministerio pastoral he visto como uno de los principales obstáculos para la sanación: las heridas espirituales no sanadas. ¿Qué son las heridas espirituales? Son las cicatrices que el pecado, el trauma, el abandono, la traición y la violencia dejan en el alma humana. Son las raíces de amargura que la carta a los Hebreos nos advierte que pueden contaminar a muchos. Son los rencores guardados, los odios alimentados, los resentimientos que llevamos durante años, décadas, a veces toda la vida. Y estas heridas, hermanos, no son solo problemas psicológicos, son puertas espirituales, son grietas en el alma por las que el enemigo puede entrar y hacer su obra de destrucción. He visto personas con enfermedades físicas graves que tenían en el fondo de su historia un rencor profundo hacia alguien, un padre que los abandonó, un esposo que los traicionó, un hermano que los robó, una madre que los maltrató. Y cuando ese rencor fue trabajado espiritualmente, cuando a través de la oración y la gracia de Dios
pudieron dar el paso del perdón. Las consecuencias en su salud física fueron notables. No siempre una cura milagrosa inmediata, pero sí una mejoría, una paz, una energía de vida que antes no tenían. Porque el perdón, hermanos, no es una debilidad. El perdón es uno de los actos espirituales más poderosos que un ser humano puede realizar. Y es una condición que el mismo Jesús puso para la eficacia de la oración cuando dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Así que, si están usando esta oración sobre el agua bendita, les pido que también examinen su corazón a quién necesitan perdonar, qué rencor están cargando que le está dando permiso al enemigo para operar en su vida. ¿Qué herida antigua está bloqueando el flujo de la gracia de Dios? El perdón no significa que lo que le hicieron fue correcto. No significa que deben volver a confiar ciegamente en quien los hirió. Significa que sueltan el veneno, que se niegan a seguir siendo prisioneros del pasado, que entregan a Dios la justicia que les corresponde a Él, no a ustedes. Y aquí quiero hablar de otro obstáculo serio para la sanación que he visto en mi ministerio: la consulta de prácticas ocultistas. Hermanos, sé que esto es delicado. Sé que muchos de ustedes o personas que conocen han recurrido a curanderos, a limpias, a tarot, a santería, a reiki, espiritismo, no por maldad, sino por desesperación. Cuando una persona está enferma, cuando los médicos no pueden ayudarla, cuando el sufrimiento es insoportable, está dispuesta a buscar alivio donde sea, y el enemigo lo sabe y ofrece soluciones aparentes, alivios temporales que tienen un precio espiritual enorme. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice con claridad que toda forma de adivinación debe rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que incorrectamente se supone que desvelan el porvenir, son contrarias al honor y al respeto, llenos de amor que debemos a Dios. El Catecismo continúa en el número 2117, diciendo que todas las prácticas de magia o hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, incluso para procurarle la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Esto no es mi opinión personal, es el magisterio de la Iglesia, es la voz del Espíritu Santo hablando a través de la Iglesia para protegerlos. ¿Por qué la Iglesia es tan firme en esto? No por estrechez de miras, no por superstición al revés, sino porque conoce la realidad espiritual que está detrás de estas prácticas. Cuando alguien va a un curandero o a un espiritista buscando sanación, ese curandero no trabaja con el poder de Dios, trabaja con poderes que no son de Dios. Y hay solamente dos categorías de poder sobrenatural: el poder de Dios y el poder del enemigo. No hay un poder neutro, un poder natural, que no sea ni de Dios ni del Beis. Cuando alguien trabaja milagros o curaciones que no vienen de Dios, vienen del otro lado. Y al recibir esa ayuda, aunque sea con buenas intenciones, uno abre una puerta espiritual que después es muy difícil cerrar. He acompañado pastoralmente a personas que fueron a curanderos buscando alivio para una enfermedad y terminaron con una opresión demoníaca que tardó meses en ser resuelta mediante oración, confesión, Eucaristía y en algunos casos el rito de exorcismo menor que la Iglesia tiene para estos casos. No les digo esto para aterrorizarlos, se los digo para que entiendan la seriedad de esta realidad y para que sepan que la Iglesia tiene todos los remedios espirituales que necesitan. No tienen que salir de la Iglesia a buscar en el mercado oscuro del ocultismo lo que Dios ya les ha dado gratuitamente dentro de su Iglesia.
Y si alguien que está escuchando este mensaje ha caído en alguna de estas prácticas, quiero hablarles directamente con el corazón de un padre. No están condenados, no están perdidos para siempre. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, más grande que cualquier puerta abierta al enemigo, más grande que cualquier error cometido en la oscuridad. Pero hay que hacer algo concreto. Hay que ir a confesar esas prácticas con un sacerdote. Hay que renunciar explícitamente en voz alta a toda vinculación con esas prácticas. Hay que deshacerse de los objetos, las fotos, los talismanes, las oraciones, las velas, todo lo que sea parte de esas prácticas. Y hay que reconstruir la vida espiritual sobre el fundamento sólido de los sacramentos y la oración. Y esto me lleva a hablar de la segunda herramienta espiritual más poderosa que existe para la sanación después de los sacramentos, el Santo Rosario. Hay personas que sonríen cuando hablo del rosario para la sanación, que lo ven como una devoción anticuada para las abuelitas, sin mucho impacto en la vida real. Hermanos, están equivocados. El rosario es uno de los instrumentos espirituales más poderosos que existen, documentado por siglos de historia, por innumerables conversiones y sanaciones, por el testimonio de los santos y de los papas. Cuando rezamos el rosario, no estamos simplemente recitando palabras, estamos meditando los misterios de la vida de Jesucristo con los ojos de María. Estamos uniéndonos a la intercesión de la Madre de Dios, la que estuvo al pie de la cruz, la que presenció la resurrección, la que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros sin cesar. Y la intercesión de María tiene un poder especial, porque ella es la que más se acercó al corazón de su Hijo durante toda su vida. Ella lo conoce, ella sabe cómo pedirle. Y cuando oramos el rosario, nos unimos a esa intercesión perfecta. San Juan Pablo II dijo que el rosario es su oración favorita. Santa Teresa de Calcuta rezaba el rosario caminando por las calles de Calcuta, entre los moribundos y los más pobres. San Pío de Pietrelcina lo rezaba varias veces al día. Estos no eran hombres y mujeres débiles ni supersticiosos, eran gigantes espirituales que conocían el poder real de esta oración. Mi recomendación es esta: usen el agua bendita y las 5 palabras cada mañana y agreguen el rosario diario. No tienen que rezar los 20 misterios de una vez. Puede ser un misterio al día, 5 décadas, con meditación sincera de lo que están rezando. Con el tiempo, esta práctica transforma el alma, crea una atmósfera espiritual de gracia en la vida de la persona y en su hogar que el enemigo no puede penetrar fácilmente. Quiero también hablarles de la Eucaristía como medicina del alma y del cuerpo, porque hay católicos que reciben la comunión frecuentemente, pero de manera rutinaria, sin preparación, sin reflexión, sin conciencia de lo que están recibiendo. Y perdón si lo digo de manera directa, pero hay también católicos que reciben la comunión en estado de pecado mortal, sin haberse confesado, y eso, lejos de sanarlos, los daña. San Pablo en la primera carta a los Corintios dice palabras muy serias. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y no pocos que han muerto. Estas palabras del apóstol son solemnes y no deben tomarse a la ligera, pero vistas desde el otro lado, son también una promesa extraordinaria. Si recibir la Eucaristía sin discernimiento puede causar enfermedad, entonces recibirla con fe viva, después de una confesión sincera, con la disposición correcta del corazón, tiene el poder de sanar. Y la tradición de la Iglesia lo confirma. Los santos padres llamaban a la Eucaristía Pharmakon Athanasías, el remedio de la inmortalidad, la medicina que nos da vida eterna. San Ignacio de Antioquía en el siglo I usó exactamente esa expresión. La Eucaristía es alimento, pero también medicina para el alma y para el cuerpo. Así que
si quieren experimentar el poder sanador que Dios tiene para ustedes, comiencen por estos pasos concretos. Vayan a confesar sus pecados con un sacerdote. Prepárense con sinceridad. Examinen su conciencia. Arrepiéntanse de verdad. Después, reciban la Eucaristía en estado de gracia, con fe, sabiendo que están recibiendo al mismo Cristo que sanó a los enfermos en Galilea. Traigan agua bendita a su hogar y úsenla diariamente con fe. Recen el rosario con constancia y pronuncien estas 5 palabras sobre el agua bendita cada mañana. Señor Jesús, sáname por tu sangre. Hermanos, quiero compartirles un testimonio más antes de llegar al final de esta plática. Una joven madre de 37 años, 2 hijos pequeños, diagnóstico de lupus severo, con crisis frecuentes que la dejaban en cama durante semanas, profundamente creyente, pero también profundamente agotada espiritualmente. Un día vino a verme, no para pedirme un milagro, sino para preguntarme cómo seguir creyendo cuando Dios parecía no escucharla. Hablamos durante mucho tiempo. Descubrí que hacía años que no se confesaba, que la comunión la recibía por costumbre, pero sin preparación, que había perdido la práctica del rosario que su madre le había enseñado de niña y que en un momento de desesperación el año anterior había ido con una señora que hacía baños de florecimiento y le había cobrado una cantidad considerable de dinero prometiéndole sanación. Ese día le expliqué todo lo que les he explicado a ustedes. La llevé a la confesión, le enseñé de nuevo a rezar el rosario, la instruí sobre la Eucaristía como medicina divina y le di un pequeño recipiente con agua bendita y le enseñé a usar estas 5 palabras. No le prometí una cura milagrosa instantánea. Le prometí la presencia de Dios, que es más que cualquier cura. 3 meses después vino a verme. Seguía con lupus, pero sus crisis habían disminuido notablemente. Sus médicos estaban sorprendidos. Pero más importante que eso, me dijo: Padre, ya no le tengo miedo a la enfermedad porque ya no estoy sola en ella. Jesús está en ella conmigo. Hermanos, esa es la sanación más profunda. Y quiero terminar diciéndoles esto con toda la autoridad pastoral que me da mi ministerio sacerdotal. Dios los ama no como una fórmula vacía, como una realidad concreta, activa, personal. El mismo Dios que hizo el universo conoce su nombre, conoce su enfermedad, conoce su miedo, conoce su historia y no es indiferente a su sufrimiento. Él no creó el sufrimiento. El sufrimiento entró al mundo con el pecado, con la ruptura de la relación entre el ser humano y Dios. Pero Jesucristo entró en ese sufrimiento, lo asumió en su propio cuerpo en la cruz y lo transformó, lo convirtió en camino de redención, de purificación, de encuentro con Dios. Cuando utilizan el agua bendita y pronuncian estas 5 palabras con un corazón lleno de fe, no están realizando un acto de magia ni un ritual sin sentido. Lo que están haciendo es acercarse al Señor con la confianza de quien sabe que Él escucha a sus hijos. Es como decirle desde lo más profundo del alma: Señor, aquí estoy, confío en ti, sé que puedes obrar en mi vida, sé que me amas y pongo toda mi existencia en tus manos. Ese gesto, que puede parecer tan sencillo, adquiere un profundo valor cuando nace de una fe sincera. A través de un sacramental como el agua bendita, unido a la oración y a la gracia de Dios, puede comenzar un verdadero camino de renovación interior. Tal vez ese sea el momento en que el Señor empiece a transformar aquello que durante tanto tiempo parecía no tener solución. Ahora quiero invitarlos a que hagamos juntos esta oración. Si en este momento tienen agua bendita cerca de ustedes, tómenla con respeto y con fe. Si no la tienen, no se preocupen. Cuando puedan, acérquense esta semana a su parroquia y pidan agua bendita para llevarla a su hogar. Lo más importante ahora es que oren conmigo desde el lugar donde se encuentran
presentando al Señor todo aquello que guardan en el corazón. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Tú conoces mi vida mucho mejor de lo que yo mismo la conozco. Sabes de mis enfermedades, de mi cansancio, de mis preocupaciones y también de esos momentos en los que mi fe se debilita. Aún así, hoy vengo a tu presencia porque confío en tu amor y en tu misericordia. Tú conoces mi nombre, conoces mi historia y sabes exactamente cuál es mi necesidad. Tú eres el mismo Señor que sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, levantó a quienes estaban abatidos y llamó nuevamente a la vida a quienes habían muerto. Yo creo que tu poder permanece vivo y que también hoy puedes obrar en mi existencia. Por eso, Señor Jesús, te suplico con humildad. Sáname por el poder de tu preciosísima sangre. Sana mi cuerpo si está enfermo. Sana mi alma si está herida. Sana mis miedos, mis angustias, mis recuerdos dolorosos y todo aquello que todavía necesita ser restaurado, incluso aquello que yo mismo desconozco. Purifícame de todo lo que me aleja de tu gracia y ayúdame a caminar siempre más cerca de ti. Concédeme el valor para acercarme al sacramento de la reconciliación con un corazón sincero. Dame la fe necesaria para recibirte en la Eucaristía con verdadero amor y profunda devoción. Regálame la perseverancia para rezar el Santo Rosario y permanecer fiel en la oración diaria. Y si todavía existe en mi vida alguna práctica, algún objeto o cualquier vínculo que no provenga de ti y que pueda apartarme de tu voluntad, dame la fortaleza para renunciar a ello definitivamente y volver a ti con todo mi corazón. María, Madre Santísima, intercede por mí delante de tu Hijo. Presenta ante Él mis enfermedades, mis heridas, mis preocupaciones y mis necesidades. Acompáñame en este camino de fe y ayúdame a permanecer siempre cerca de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los bendigo con todo el cariño de mi corazón sacerdotal. Que el Señor los sostenga, fortalezca su fe y llene sus hogares de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de despedirnos, quiero pedirles algo muy importante. Si este mensaje ha fortalecido su fe o creen que puede ayudar a otra persona, compártanlo hoy mismo con sus familiares, amigos o con alguien que esté pasando por un momento difícil. Quizá Dios quiera servirse de ustedes para llevar esperanza, consuelo y confianza a un corazón que lo necesita con urgencia. También los invito a formar parte de esta familia del Señor esté con vosotros. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para acompañarnos cada día en un nuevo momento de oración, reflexión y crecimiento espiritual junto al Padre Wilson Lopera. Los espero mañana, si Dios lo permite, para seguir caminando juntos de la mano del Señor. Nunca olviden que Dios los ama inmensamente y que como sacerdote los llevo siempre presentes en mis oraciones. Que el Señor los bendiga y permanezca siempre con ustedes.